Listo. Si hay algún problema con mi pantalla, me lo dicen, ¿eh? Vale. Déjenme acomodo los audífonos. Y ahora sí, empecemos. Antes de comenzar, acabo de terminar las diapositivas, así que si hay algún error, mil disculpas. Me presento y yo, bueno, mi seudónimo es Leobar37, me conocen así. Soy full stack developer, eh, TypeScript en específico, en mi lenguaje favorito, pues también, pero también eso equivale a lo mismo que JavaScript, ¿no? Entonces, el día de hoy, mi objetivo es darle un sentido a lo que usamos a diario, que son promesas o asincronía en JavaScript. ¿Cómo es que llegamos al punto de decir JavaScript es asíncrono o JavaScript puede manejar tareas concurrentes o cosas por el estilo? Este fue uno de los grandes problemas que yo me enfrenté al empezar a echar código, porque claro, en un inicio pones el async y el await, y por eso, antes, ya que llegué a ese tema, este taller está dirigido como a personas que ya están escribiendo, ya más o menos saben que es una promesa, ya más o menos eso. Entonces, más es adentrarnos para que eso tome sentido, porque a veces terminamos haciendo cosas y no las entendemos. Entonces, ese es mi objetivo de hoy. Eh, Como les dije, JavaScript asíncrono. ¿Qué significa esto? Vamos a llegar al punto de entenderlo. Bueno, espero. Cuando hablamos de asincronía, mayormente nos dicen, se nos vienen, hay conceptos como event loop, callbacks, promesas, async await, todo eso está en JavaScript, ¿vale? Nuestro código normalmente luce así, o sea, por ejemplo, yo tengo una función, dice hace algo, tiene un timeout dentro, o vemos código así, en este caso esta función lo que hace es, hace un delay en la ejecución del código, retorna una promesa y lo único que hace es envolver el set timeout o llamadas APIs, que en caso del fetch devuelve una promesa, o hacemos cosas así, como por ejemplo armar un array y decirle promise all y resolver todas las promesas, o así, utilizar los keywords como async o await, o lo normal, que esto es código, código de toda la vida, sin ninguna cosa rara. Y eso junto normalmente suele lucir así. Eso es lo que es un programa real, así más o menos lucen nuestras aplicaciones, los cuales escribimos en nuestra vida diaria. Pero la cuestión es cuando nos ponemos a pensar, oye, ¿por qué esto es asíncrono? ¿Por qué esto es síncrono? ¿Qué significa síncrono? ¿Qué significa síncrono? Entonces ahí es cuando nos empieza a dar una especie de miedo o una especie de temor para entender varios temas. Pero no hay problema. JavaScript asíncrono. Inicialmente, como sabemos, JavaScript es un lenguaje de scripting que inicialmente los sitios web consistían solamente en data estática. Prácticamente para actualizar algo no es que actualizaba algo, se reiniciaba todo, vuelta se volvía a renderizar toda la página entera. Pero en la actualidad esto no pasa. En la actualidad hacemos llamadas APIs, manejamos timers, etcétera, etcétera, y todo eso va en la misma página, no pasa nada. Eh, entonces, ¿qué nosotros hacemos para lograr estar en la actualidad? Pues los desarrolladores tenemos que emplear técnicas de programación asíncrona para poder manejar esas cosas que hacemos concurrentemente, entre comillas, concurrentemente en el DOM. ¿No se puede ver el video? ¿No se puede ver el video? Sí, sí, vale. ¿Me ayudan con eso, por favor? Ujú. ¿Ya está? ¿Ya, verdad? ¿Podemos continuar? ¿Ya está? Ya, listo. Entonces, entonces como me quedé en eso. Entonces, para hacer todas esas cosas, como hacer llamadas API y manejar timers, todo esto implica que sepamos los desarrolladores
qué es asincronía y manejar técnicas de programación asíncrona. En específico, pues nuestro desarrollo en el entorno JavaScript. Entonces, para eso vamos a empezar con un concepto interesante, que es una operación, una I/O operations, que en español sería operación de entrada y salida. ¿Qué es una operación de entrada y salida? Eso es lo que prácticamente nosotros decimos que una operación lo hacen todas las computadoras, y esto es lo que los convierte en computadoras. Porque normalmente las computadoras reciben una instrucción, las procesan y devuelven un resultado. Entonces, por ejemplo, digamos que tienes un server HTTP, haces una llamada, la request es el input que tiene tus parámetros, tu body y todo eso. Eso procesa, eso cae en un handler, no sé, de Express, está a través de un get y eso retorna. Entonces, digamos que la request es la entrada y el output es el resultado que te arroja tu handler. Entonces, es prácticamente a grandes rasgos lo que sería una operación de entrada y de salida contra una computadora. Recordemos que un servidor también es una computadora. Entonces, ¿cuándo ocurre un proceso ello? Como lo decía, por ejemplo, cuando accedemos específicamente a recursos externos. Por ejemplo, hacer peticiones de red, escribir o leer archivos. Cualquier recurso que no es accesible instantáneamente en el nivel de instrucción de la máquina, detengámonos ahí, que prácticamente nivel de instrucción de la máquina. O sea, mientras la máquina va ejecutando algo y de repente hay algo que se debe llamar a un recurso externo. Oh, hola. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, no, aquí vamos a hablar de sincronía desde lo más no posible. Bueno, desde entender la sincronía, así que no hay problemas con instalar. Ujú. Ya, entonces cualquier recurso que no es accesible en tiempo de ejecución a nivel de instrucción de máquina, o sea, tenemos que esperar algo, eso implica un proceso I/O, un proceso de entrada y salida. Entonces, ahora, para resolver estos procesos, podemos dividir entre dos operaciones, una operación bloqueante y una operación no bloqueante. Vamos a hablar de la operación bloqueante en específico. Entonces, los sistemas multitareas, para manejar estos procesos, lo que hacen es etiquetarlos. Le pone una etiqueta, no sé, a un proceso le dice, oye, este ya está corriendo, este ya está resuelto, este está resuelto pero falló. Todas esas son etiquetas que el sistema operativo les pone a los procesos para saber su estado. Entonces, ¿cómo se comunica el proceso con prácticamente lo que es nosotros el programa? Entonces, eso ocurre a través de un evento I/O. Que es un evento I/O, indica el progreso de una operación I/O. Entonces, lo que va haciendo es, va indicando esto, por ejemplo, no sé, esto ya culminó, esto ya terminó, la escritura de tu archivo ha fallado, la escritura de tu archivo ha completado. Por ejemplo, en Node.js vamos a movernos, los ejemplos más adelante irán en el entorno browser, que es el navegador, pero ahora vamos a tomar este ejemplo en Node.js. Esto es código bloqueante o asíncrono. Por ejemplo, vamos a tomar el módulo del file system, que es FS en Node.js, vamos a escribir un archivo, vamos a imprimir un hola, y vamos a leer el resultado de ese archivo, y vamos a imprimir el resultado. El resultado es el siguiente, output hola, resultado hello world. O sea, no ha habido el tiempo cuando llamamos nosotros al archivo en esta línea de acá y lo escribimos, el sistema se va a plantar allí hasta que, bueno, el hilo de ejecución se va a plantar allí hasta que el sistema termine de escribir el archivo. En específico es hello world en un archivo X. Entonces eso imprime hola, ahora dice ya terminé de escribir el archivo, te devuelve el control. Ah, listo, me devolvió el control, ahora imprimo hola. Ahora de nuevo, otra operación bloqueante es leer ese archivo. Implica ir al sistema, a los ficheros y leer ese archivo en UTF-8. Y ahora, oye, esperé a que tú resuelvas eso, entonces el resultado está aquí. Entonces, por eso es que, ojo al método, por ejemplo, es read file sync, o sea, leer el archivo o escribir el archivo de forma síncrona. Eso implica que vamos a plantar el ejecución hasta que se termine la tarea. ¿Cuándo eso es un problema? Cuando eso toma tiempo. Cuando eso toma tiempo, pues esto implica una demora. Entonces, tenemos un lapso de tiempo al hilo que está ocupado esperando a que suceda algo, lo tenemos ahí prácticamente sin hacer nada. Vamos a hacer una analogía, ¿vale? Antes de pasar a la otra forma que les dije, la no bloqueante, vamos a hacer una analogía. Vamos a imaginar que estamos en una hamburguesería donde vamos a destacar tres actores. El primero es el cliente, el cual tiene como tarea pedir y recibir su orden. El segundo es el mesero, el cual debe
atender el pedido del cliente y entregárselo. El otro es el cocinero, el que tiene que preparar las hamburguesas, ¿vale? Ahora, la solución aquí, nuestro personaje principal aquí es el mesero. Concentrémonos en él. Y la solución que buscamos es cómo él puede aprovechar su tiempo para que pueda atender lo más rápido posible a la gente. Recordemos que solo tenemos un mesero, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es ¿cómo soluciona esto de una forma bloqueante? Bien, lo primero, imaginemos que el cliente pide su orden. Hasta ahí pidió su orden, el mesero toma esa orden, o toma el pedido, lo lleva el pedido hacia el cocinero, espera a que termine de hacerse este pedido y vuelve con la orden hacia el cliente. Ojo ahí, espera que termine de hacerse el pedido y vuelve con la orden hacia el cliente. Entonces, fácilmente y de obvias razones ya posiblemente te diste cuenta del problema. Y es que el mesero, ¿por qué tendría que esperar a que se haga el pedido? O estuviera ahí sin hacer nada. Y eso llevaría pérdidas para la empresa y sería muy tonto. Y tendríamos, no sé, un promedio de duración de atención al cliente 30 minutos por cliente. Porque el mesero espera que se haga la orden. Entonces, ¿cómo solucionaríamos esto? Pues yo te apuesto que ya te lo imaginaste. Es, no sé, que mientras el mesero va dejando la orden, el cocinero va preparando y el mesero vuelve a atender a los clientes. La forma más obvia. Entonces es una solución no bloqueante. Solucionado sería: el cliente pide la orden, el mesero toma el pedido, lleva el pedido hacia el cocinero, deja el pedido en pendiente de entregar, vuelve a seguir atendiendo a los demás clientes, toma otro pedido y vuelve hacia el cocinero pero con otro pedido, y él, hasta que, por ejemplo, digamos que el cocinero ya terminó de sacar el pedido del anterior cliente, lo trae y pues se lo entrega al otro cliente, lo llama y le dice: oye, ya está tu orden. Entonces listo, pero hasta mientras ya atendió 2-3 clientes más. ¿Se entiende? Entonces, eso de ahí es una operación no bloqueante. Una operación no bloqueante no espera que se complete la operación de entrada y salida hacia el sistema. Cuando digamos una operación bloqueante, el sistema toma esa tarea y ejecuta en segundo plano. Ojo, no es que me haya equivocado en poner una operación bloqueante. Aquí, por eso es que bloqueante y no bloqueante no casi es similar a asíncrono y asíncrono. En realidad, no bloqueante, la estrategia no bloqueante es tratar de solucionar una llamada bloqueante que va a tomar tiempo y debería bloquear el hilo de ejecución sin esperar ese tiempo, o sea, sin prácticamente interrumpir el hilo de ejecución. Entonces, una operación no bloqueante no frena el hilo central hasta que la tarea culmine, deja que el sistema operativo la complete, retornando inmediatamente sin ningún resultado. O sea, por ejemplo, veamos entonces, la pregunta sería, entonces, ¿cómo comunicamos al sistema que una tarea esté completada? En JavaScript, no sé si ustedes han escuchado sobre callbacks. Un callback, una llamada bloqueante en JavaScript provee una función, bueno, una llamada no bloqueante en JavaScript provee una función a la cual se le pasa un callback, el cual es una función. Los callbacks son funciones que deben ser llamadas cuando la operación IO se complete. Recuerda entonces que hablamos de evento IO. Prácticamente el evento dice: oye, se terminó, hay una función que ejecutar cuando este evento se termine. Y esa función, digamos, ese es el callback que estamos pasando. Entonces, por cierto, este recurso va a estar disponible al momento de que termine la charla. Escribí anteriormente un artículo sobre closures o callbacks. El título es así, por si más o menos para más o menos entender de lo que estoy hablando. Entonces, ¿cómo sería la solución síncrona que teníamos anteriormente, el cual era esta, donde pedíamos todos los archivos a nivel de ejecución y frenábamos el hilo? Eso sería la solución de manera asíncrona. Por ejemplo, vamos a pedir fs, vamos a decirle que vamos a escribir un archivo, le decimos que es hello world, pero adicionalmente pasamos un callback. Ese callback va a recibir el error si es que no se ha creado el archivo, o bueno, si ha ocurrido un error en escribir ese archivo, y por ejemplo ahí le puse una condicional: si es que no hay un error, me diga que el archivo se ha creado. Ahora voy a imprimir lo mismo que anteriormente, aquí, recuerden, en el hola, voy a imprimir una sentencia también. Ahora voy a leer de nuevo el archivo, voy a leer test.txt, y ahora como esto es una lectura, el segundo parámetro que le va a dar a la función es el resultado de la lectura. Y ahora voy a imprimir ese resultado. Ojo aquí, ese resultado lo estoy imprimiendo. Pero el resultado que yo veo por consola es hola 1, el resultado es undefined, me dice que el archivo se ha creado y me dice un hello world. ¿Qué pasó? Entonces, lo primero que se ejecutó es este hola 1. Después, prácticamente leemos el archivo, pero esta parte de acá, el read file, no retorna nada.
él lo único que hace es mandar esa tarea a un segundo plano para que el sistema la termine de, de hacer o de completar. Entonces él no retorna nada y puede ir seguir. Entonces por eso es que se imprime esta sentencia. Result y el resultado es undefined porque no lo tenemos. Entonces ahí, y después termina, digamos que el sistema dice, oye, ya terminé de leer el archivo, y lo imprime acá, el segundo, el cargo. Pasa por el resultado y lo imprime acá. ¿Vale? Entonces, pero ¿cómo llegamos a esas cosas? ¿Cómo es que funciona un Calva? ¿Cómo en realidad se comunican? Que en realidad es un evento y todas esas cosas. Bien, entonces a eso le llamamos event loop. Detrás de todo eso está event loop, de tal para que esto sea posible, es event loop. Prácticamente como JavaScript es un solo hilo, en un sistema, en un lenguaje como C o Python, esto se solucionaría fácil, que es, oye, me encuentro con este, yo no voy a interrumpir el hilo, sino voy a abrir otro subhilo y que la tarea se complete. Y cuando se complete voy a volver al hilo central. Pero JavaScript no puede hacer eso. Entonces, como JavaScript necesita emplear un mecanismo de concurrencia incluido. Eso es lo que les digo. JavaScript es de un solo hilo, entonces la única manera de manejar operaciones asíncronas en una manera no bloqueante, porque es el truco, solucionar una operación bloqueante de manera no bloqueante. No quiero que se bloquee el hilo, sino quiero que, no sé, alguna vez me avises cuando ya terminaste y yo vuelvo a ti y te recojo el resultado. Entonces eso lo logra teniendo un nivel de concurrencia incorporado. Vamos a ver algunos conceptos para poder dominar lo que le llamamos call stack, event loop, para poder event loop y que, no sé, recordar algunos conceptos que seguramente ya lo saben. El primero es call stack. Seguramente nosotros hemos escuchado mucho de pila de llamadas. Cuando de repente ocurre un error en nuestro código, en la consola vemos una ruta, una ruta de funciones que se han ejecutado. Ese es cómo se ve el call stack en ese instante. Entonces, eso es a través de la pila de llamada. Un stack sigue una estructura LIFO, que prácticamente es lo que es una pila. Si es que hemos visto la estructura de datos, una pila está bajo el principio LIFO, que es last in, first out. Que es decir, el último en entrar es el primero en salir. ¿Vale? El otro es Web API. ¿Se acuerdan que decíamos que JavaScript en realidad no hace nada en relación a tareas asíncronas o que impliquen bloquear el hilo? Entonces debe haber alguien que sí las pueda hacer. Entonces, en el browser, eso lo hacen las Web API o Web API, que en realidad son prácticamente APIs que exponen un método de JavaScript para poder comunicarse. Entonces, en Node.js, pues también son APIs de C++ que actúan, que hacen lo mismo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de que está usando una Web API es cuando llamamos setTimeout. Con setTimeout lo que hacemos en realidad es decirle, oye, setTimeout, hay browser, voy a poner un timer, tengo un timer que hay que completar, el usuario quiere completar un timer, ese timer es de tantos segundos, cuando termine ese timer ejecuta este callback. No lo hace JavaScript, lo hace un externo que es una Web API. La cola de mensajes. Una cola en realidad es una cola en realidad es, por ejemplo, tiene una lista de mensajes, porque en realidad el call stack no debe ser interrumpido, siempre debe ser aprovechado, tengan eso en mente. Entonces tenemos una cola de mensajes, el cual guarda esos mensajes cuando un evento ocurre, por ejemplo, digamos, el timer terminó, lo arroja a esa cola y está ahí esperando a ser procesada, esperando a que tome su lugar en el call stack. Entonces, ahora sigamos Event Loop. Event Loop no es nada más que es un proceso que se mantiene corriendo y está preguntando a cada momento si el call stack está vacío. Si está vacío, revisa la lista de mensajes, lo que vimos en este momento. Y si encuentra un mensaje, lo empuja hacia el call stack para ser ejecutado. Un ejemplo es este. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos una función foo que llama adentro console.log1 y console.log2, pero está debajo de un setTimeout. Y el 3. ¿Vale? Hay dos respuestas para esto. Puede que todo esto te lo haga en una entrevista técnica. Digan, ¿cuál es el output de este bloque de código? Puede que te pongan dos opciones. Esto es 1, 2, 3 o 1, 3, 2. Porque igual recuerden que el timer que está iniciando ahí es 0. O sea, es como decir, oye, imprimió el 1, imprimió el 2, pero es como es 0, imprime al toque el 2 y imprime el 3.
pero esa respuesta es incorrecta. Y ahorita vamos a ver por qué. Para eso hice un pequeño ejemplo acá de cómo vemos esto en acción. Tenemos el call stack aquí, tenemos la web API aquí, tenemos la cola de mensajes aquí, y este del en medio es el event loop. Ahora, si nosotros ejecutamos esto, vemos que foo pasa al call stack, llama a console one, llama al set timeout, pasa al timer a la web API y 3. Ahora, este timer, cuando terminó, puso en la cola de mensajes el 2 y este pasó acá, como ya está vacío, y como ya está vacío, lo pone a la pila, al call stack, ¿vale? Entonces, veamos de nuevo qué es lo que hizo. Puso todo al call stack. Cuando halló un timer aquí, él no hizo nada, lo envió a la web API. Una web API está ejecutando ese timer por debajo y cuando termine recién lo va a colocar en la cola de mensajes. Entonces aquí en la cola de mensajes están los callbacks que yo tengo que ejecutar cuando esté vacío. Ahora recuerden que el call stack sigue el recorrido de la función actualmente. O sea, actualmente estoy ejecutando foo, entonces voy a tener todo ese foo y todas las funciones que le siguen tras eso. Por ejemplo, entra foo, entra console log one, entra el set timer y entra el 3. Pero entonces eso, como esto es una pila, se empieza ejecutando el 3 y así hasta que llega foo. Creo que puedo repetir esto. Ahí está. Para que lo puedan ver. Al final este código también va a estar allí en los recursos para que puedan ver cómo funciona esto. Terminó. Listo. Entonces, si por algo queda confuso, este tipo también explica muy en detalle lo que es event loop. Ahí está el link también en los recursos, por si desean verlo. Se los recomiendo. Para complementarlo está muy bien. Entonces, pero ya tenemos la solución a eso. Tenemos algo que se llama event loop, tenemos 3 cosas que ayudan a que yo más o menos tenga algo concurrente, que como les decía, volvamos, como JavaScript prácticamente hay 3 agentes que me ayudan a prácticamente hacer la concurrencia. Event loop se va a encargar de manejar, de procesar todos esos mensajes que van ejecutando terceros. Entonces, todo eso es lo que hace que JavaScript sea concurrente. Entonces, y lo hace a través de callback, que es lo primero. Pero tenemos esta función. Tenemos un foo, etc timeout, imprimo hello. Ahora me dice, supongamos que yo tengo esta secuencia, necesito imprimir hello world, pero no seguido, sino esperando un determinado tiempo. Esta sería la primera solución. Hacer ese timeout, le digo cada un segundo, después de un segundo imprime hello. Pero después, yo quiero que después de 2 segundos imprimas Word. Y después de 500 milisegundos imprimas el signo de admiración. Entonces, este código era muy frecuente antes de que existieran estándares como las promesas y cosas así. Y al final podíamos encontrar código como aún peor. Y así estaban anidadas. Seguramente te has topado con funciones donde pasan el error y el data, y si es que hay un error tienes que volver a algo y cosas así. Eso era antes de que existieran esos estándares. Ahora ahora si estás escribiendo eso, pues no lo debes de hacer. Porque al final el que lo lee si una persona quiere leer tu código o tú mismo en un futuro, podrías terminar como este gatito. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver lo que es promesas. ¿Qué es una promesa en realidad? Como bien dice, una promesa pues es algo que te prometo algo, te prometo que algún día voy a regresar. Y esa promesa puede ser cierta o puede ser que te falle. Tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, una promesa representa la completación de una función asíncrona. Este es un objeto que posiblemente retornará un valor en el futuro. Una promesa en realidad hace lo mismo que el callback, pero lo complementa agregando y solucionando cosas como estas, por ejemplo. Esto de acá, si eres un poco curioso, se llama callback hell o funciones del demonio, como funciones de evolución de llamada del demonio, algo así. Entonces, esas promesas lo que hacen, complementan el objetivo básico de un callback, pero con características adicionales y una sintaxis más legible. Entonces, nosotros creamos una promesa de esta manera. Hacemos un promise, un new promise, tenemos un resolve y un reject. Iniciamos una promesa, el cual es una clase con una función. Esa función es lo que vamos a hacer en nuestra operación, la operación que vamos a hacer. Si es que esa operación falla, llamo al resolve. Pero si es que yo quiero invocar algún error, tengo que llamar al reject. ¿Vale?
Por ejemplo, ahí yo necesito, podemos probar esto aquí en el navegador incluso. Ahí. Y ahí. Si yo, por ejemplo, quisiera imprimir esto, lo promise, si queremos analizarlo, ese está en pending. Como nunca llamó dentro de este cuerpo al resolve o al reject, ese nunca se terminó. Los posibles valores de esto es pending, fulfilled o rejected, que es prácticamente el valor inicialmente está en pending, después pasa un tiempo y está terminado, o puede estar rechazado. Estos dos valores pueden al final la promesa puede estar o terminada o rechazada. En este caso acá, por ejemplo, yo automáticamente, después de que la inicializo, resuelvo con un texto que es Jaime. ¿Cómo consumir una promesa? Por ejemplo, la anterior promesa la podría consumir de esta manera, a través del ten. Si el ten devuelve el resultado de esta promesa, en este caso va a ser un texto que es Jaime, ¿vale? Entonces, este es el código que teníamos anterior. ¿Cómo pasaríamos este código a promesas? Esto en promesas podría decir así. Vamos a crear esto, que lo primero que te voy a enseñar es cómo empleamos promesas. Por ejemplo, setTimeout no devuelve una promesa, recibe un callback. Pero podemos gropearlo, podemos gropearlo en una promesa. Al declarar un new promise, le paso el setTimeout, en este caso esta es una función, este acá es una función que retorna una promesa. Esta promesa está empleando un setTimeout dentro. Cuando el setTimeout se resuelve, devuelve el mensaje. Esto de acá, y los milisegundos le paso como segundo parámetro acá. Entonces esta función se llama message with delay, ¿vale? Es una función, una raw function. Ahora, ¿cómo utilizaría esa promesa para emplear el mismo código anterior de acá? Utilizando esto de acá. Lo primero que he hecho es grapear la promesa, grapear el setTimeout. Ya tengo resuelto esa parte. Entonces ahora escribimos foo y le digo message with delay, hello. Entonces el primero tenía que durar un milisegundo, un segundo. Entonces ahí le pongo 1000 al segundo parámetro. Cuando esto se resuelve, yo imprimo esta respuesta, que sería el hello. Ahora, dato curioso, yo puedo retornar una promesa y él acá no me va a retornar la promesa, sino la va a resolver. En el segundo tem va a resolver la promesa que yo retorno. Esto les llaman chain o cadena, que puedes ir anidando y resolviendo promesas. Y esto ayuda a lo que teníamos anteriormente, a que no se vea de esa manera. Por ejemplo, ahora yo retorno esta función misma de acá, pero con la palabra word, y que esto dura 2 segundos. Entonces retorno, imprimo, que ahora como esto se encarga de resolver también la promesa anterior, ahora va a resolver word, ¿vale? Y de nuevo voy a retornar el último mensaje, que es el signo de admiración con 500 milisegundos. Y después voy a imprimir el último, que sería el de acá. Como acá ya terminó lo que tenía que hacer, esto ahí finaliza. Entonces, volvamos, recapitulemos. El de acá, el primer console log, lo que hace es imprimir el hello, ¿vale? El segundo console log retorna una promesa, la segunda línea retorna una promesa, pero que se resuelve a los 2 milisegundos. Este ten va a resolver la anterior promesa, que sería el word. Después retorno otra promesa con el signo de ignoración, de admiración, y esto se resuelve después de 500 milisegundos. Y esto y lo imprimo acá, ¿vale? Y al final pasamos de lo que teníamos anteriormente a un código más legible, ¿vale? Este es uno de los problemas que soluciona la promesa, es el callback. Si algo falla, por ejemplo, digamos que es cómo soluciono si yo en setTimeout quisiera que algo falle o por AV algo fallar. Aquí, por ejemplo, voy a hacer esta función, que tengo una función fetchUser que recibe un parámetro, que es forceError. Y cuando yo le pase parámetro true, lo que va a hacer es hacer un reject y decir que algo ha fallado. Y si no, me va a resolver user1 o user2. Esto se hace para simular que esto es asíncrono. Vamos a ponerle un timeout ahí de un segundo. ¿Vale? ¿Cómo voy a utilizar esto? Por ejemplo, esto ya lo teníamos anteriormente. Pero ahora resulta que nosotros queremos llamar a una API después. Hacer lo mismo que hace rato, nos vamos a agregar a la siguiente línea. Y le vamos a decir que nos cause un error. Entonces, por ejemplo, si es que la anterior promesa fuera cierta, estuviera correcta,
pues entonces imprimiría aquí la respuesta. Pero si es que falla, no me va a retornar aquí, el ten nunca se va a ejecutar, se va a ejecutar el catch. Esto va a hacer que imprimir el error de la promesa anterior, ¿vale? Y ese sería el output. Dice hello, world, el signo de admiración y que algo ha fallado. Nunca se imprimió el hello ni la respuesta, imprimió el catch, el resultado del catch, ¿vale? Entonces ahí lo que hemos hecho es un chain de lo que teníamos, de todas las promesas, y al final te queda todo prácticamente en una sola, a un solo nivel. No hay muchos callbacks anidados y reducimos más la verbosidad. Ahora después nos presenta y dice, oye, hay async y await. ¿Cómo funciona async y await? Await, perdón. Es lo mismo. La función async permite manejar código asíncrono de manera que parezca de manera que parezca síncrono. Nosotros estamos acostumbrados a escribir código que sea prácticamente decir, oye, espero el resultado, una función suma que es síncrona. Le paso el 2 y el 2 me va a retornar 4 automáticamente. Entonces, pero ahora, para yo llamar digamos que yo quiero llamar a una API, puedo utilizar el async. Si es que le pongo async a esa función, puedo hacer cosas asíncronas dentro de ese código. Por ejemplo, imaginemos que ahora foo es asíncrono. Y ahora, por ejemplo, este es un código malo, y puede que cometas este error muchas veces. ¿Por qué ponerle async a zoom? Por ejemplo, digamos que has escrito una función async y dices, si es que es async, las funciones que están debajo también deben ser async. Eso está muy mal. Entonces, por ejemplo, porque en realidad eso va a funcionar, pero 2 más 1 ahora estará gropeado en una promesa, porque async hace que el resultado de una función sea una promesa. Entonces, este es el código que teníamos anterior y ahora lo vamos a evolucionar a pasar a async y await. Por ejemplo, ahora pasamos el foo, esta función es asíncrona, y ahora le digo, message with delay, y le paso el await. Eso indica que eso de ahí va a resolver una promesa, pero lo va a resolver, no va a retornar la promesa. Y no voy a llamar al ten y el catch. El await equivale al ten. Equivale al ten, y ese one es en realidad el resultado, que sería el hello. Aquí lo mismo, que le di después de 2 segundos. Ahora, esto se ejecuta como si fuera síncrono. A lo que me refiero, que esto ocurre, después esto ocurre, después esto ocurre. No ocurren cosas como en antes, que poníamos un set timeout y teníamos resultado como 1, 3 y 2. Entonces esto ocurre de manera como parecido a asíncrono, pero no es síncrono, es asíncrono. ¿Por qué? Porque, como te dije, aquí hay cosas como llamar a set timeout, que implica que se vaya a otro lugar a ejecutar cierto código. Entonces aquí el tool hacemos lo mismo que anteriormente, y este código se hizo mucho más pequeño que el anterior, mucho más pequeño y mucho más pequeño que el anterior del anterior. ¿Qué pasa si algo falla? Bueno, aquí ¿qué pasa, por ejemplo, si es que ahora llamamos a fetchUser y ahí, por ejemplo, recuerden que cuando le pase el true, eso de ahí va a forzar un error? ¿Cómo en realidad puedes obtener ese error y mostrárselo al usuario? Por ejemplo, digamos que tú quieres mostrar una alerta y decirle, sí, esto falla. Esto falla, entonces esto falló y este es el error que te quiero mandar. Entonces, la primero es que podrías hacer como pasarle un catch. Así como, a pesar de que esté la await, el catch también va a funcionar, pero pueden haber casos donde tú necesitas retornar ese error por través de la función. Entonces, como decimos, async y await fue hecho con el final de que tú puedas trabajar como si esto fuera síncrono. Entonces, lo correcto sería pasar un try catch. Podemos pasar un try catch y obtener el error allí. El error puedo retornarlo de la función, ¿vale? Hasta ahí la presentación. Quisiera leer sus preguntas. Tengo tiempo. Podemos hacer un like. A ver, voy a leer. Dice... Claro, en Python tenemos una librería que se llama Syncio, que sirve para usar async en Python. Sí, de hecho, el ejemplo de las hamburguesas salió de un artículo inspirado en que utilizan para explicar a Syncio, el paquete Syncio, pero ellos utilizaron el ajedrez. Por ejemplo, en realidad nunca tendría, casi nunca, en la actualidad, casi nunca vas a tener que usar el ten. Bueno, no estás obligado a utilizar el ten. ¿Por qué?
porque en la actualidad casi todos los autores de librerías, por ejemplo, si creamos unas librerías, casi todos los resultados que implican llamadas asíncronas retornan promesas. Entonces, pero si por ejemplo hubiera el caso como hace rato que tú estuvieras haciendo una librería, como por ejemplo vas a utilizar ese timeout y necesitas hacer código, el ruido, me está el ruido. ¿Quién tiene el audio? ¿Quién tiene? Entonces, ¿soy yo o suena algo? ¿Suena un ruido? Ya. Entonces, digamos, estás escribiendo una librería y necesitas hacer algo como grapear un set timeout. O hay una librería muy vieja que no se actualizó y pasa los resultados por callbacks. Entonces, ahí lo correcto es hacer un return new promise y utilizar la promesa como tal. Pero en realidad nunca estás obligado a utilizar el thing. Porque, ojo, hay gente que dice, oye, utiliza Async Await y ya no existe promise. El truco está que Async Await es una azúcar sintáctica. Por debajo se sigue utilizando promesas, se sigue utilizando el thing y el catch. En realidad, antes, por ejemplo, actualmente XMScript 5, esto lo compila a código Async Await, pero antes TypeScript, que lo empezó a hacer primero, lo que hacía es compilarlo a generadores, que es un tema un poco más amplio. Actualmente, para nosotros comprender, esto podría funcionar, pero Async Await tiene cositas por cómo está basado en iteradores. Está hablando de Asyncio sí, Python tiene un paquete llamado Asyncio, cual sí me choqué una vez, y lo cual en Python es muy interesante, porque yo puedo tomar un hilo y tener prácticamente un JavaScript en un hilo. Es prácticamente decirle, oye, este hilo va a estar, sí, aprovechar el hilo completamente. Porque recordemos que lo que hemos presentado anteriormente es un algoritmo. Event Loop es un algoritmo, es un código que está pasando. Exacto, el release un tema que tratando un valor. A ver, dice en Python, perdón, pero con conocimientos básicos se refieren a bucles, funciones y esas cosas. Conocimientos básicos, en realidad, de hecho, voy a contar como prácticamente nota personal. Cuando yo empecé a programar, pasado 2 semanas ya estaba tocando Async Await, pero no quiere decir que entendía sincronía, sino era como que para que esto no explote tenía que poner el await. O esto tiene algo dentro que me hace poner el async. Exacto. Async es un tema profundo y si estás en lo básico no lo usarás por ahora. Pero no, async no es un tema profundo. Para llegar a async es un tema profundo. Los desarrolladores que han llegado a async es un tema profundo, pero para usarlo es muy fácil. O sea, en realidad y las personas entienden mucho más con async y await que con el thing y el catch. Pero para lograrlo, por ejemplo, no sé si me acuerdo, pero por ejemplo, digamos, yo hice un video sobre generadores, está en mi canal de YouTube, el cual podías tú crear un async, no sé si, por ejemplo, digamos, tú tienes un generador, ¿vale? No sé si han escuchado de generadores. ¿Alguien escuchó de generadores? Porque en realidad el async y el await se basan en generadores. Entonces, este es un generador, ¿vale? Le digo que GIL1, GIL2, esto implica que va a arrojar valores hacia afuera. Pero ojo, un generador, una función generadora devuelve un objeto generator, el cual es un iterador, en realidad grapeado, generator, y puedo hacerlo como, no sé, cosas como for, of, result of generator. Eso me da imprimir el resultado. A ver. Es que como casi este concepto es muy bonito, digamos así, pero no es que me choque todos los días con él. No, alguna vez lo estudié, pero vamos a intentarlo. ¿Ves? Ahí tengo hecho prácticamente como si fuera un array de un generador, ¿vale? Hasta ahí. Y este generador, aparte yo también puedo llamar a la función next para, no sé, este primer next, no, por ejemplo, generator con, este es generator con my generator y así, ¿vale? Este myGenerator tiene cosas como el next,
A lo que quiero llegar es que tú con esto podrías hacer una especie de así y solucionar las promesas, haciendo una función así, algo así, y poder aquí a base de JIT, que no voy a tocar esto porque creo que son muchos conceptos como para incluirlos en este taller. Prometo si es que hacerlo después para aprender de nuevo todo esto. Pero básicamente tú podrías replicar lo que está haciendo la Syngela White. Pero ahora como eso ya es un estándar. Dice, si no he usado JavaScript, pero si ya me merece la pena quedarme o mejor empiezo por lo básico de JavaScript. Por ejemplo, como prácticamente una anécdota personal, yo empecé programando en Java y en realidad después JavaScript como que lo vi muy fácil. Entonces, y prácticamente eran lo mismo. Bueno, es obvio que no es lo mismo, pero la sintaxis casi es como que aprendes a programar y su sintaxis es muy parecida, ¿eh? Y después ya conocí TypeScript y la realidad, si es que vienes de un lenguaje tipado, TypeScript va a ser un mejor lenguaje para ti. Puedes aprender a caminar antes de aprender a correr. Pues sí y no. Yo, por ejemplo, a mí me ha ocurrido muchas cosas. Por ejemplo, utilizo técnicas como las que empleé hoy día. Por ejemplo, el de acá. Primero me choco con cosas como estas. Digo, oye, ¿qué es esto? Veo que funciona, veo por qué funciona. Y después me adentro, qué es el async, qué es una promesa y todas esas cosas. Entonces es como que de atrás para adelante, ver algo que me sorprenda y ir buscando los temas que están relacionados a eso. Dice en general no se queda en stand-by. No entendí eso. Eh, ¿Alguna pregunta? ¿Se puede hacer concurrencia con promesas? No es que se pueda hacer concurrencia con promesas, en realidad estamos hablando de concurrencia. Porque cuando tú haces algo como esto, a esperar un timer, hay otro proceso ejecutándose en otro lado, ¿vale? Entonces, eso de ahí es en realidad todo lo que cuando se une el call stack, la lista de mensajes y el event loop, estamos hablando de concurrencia. Es lo que tiene JavaScript para afrontar los problemas de concurrencia en un solo hilo. Recordemos que nosotros no tenemos varios hilos como para darnos el lujo de mandar otro proceso a desarrollarse en otro hilo. ¿Vale? Otra pregunta. Algo que he visto mucho cuando las personas hacen código es que cuando empiezan le quieren poner await a todo. Es como que algo está dentro de un así. Tiene que ir await. Por ejemplo, hay una ayuda en el Visual Studio Code que no sé si han visto los tres puntitos de no sé si han visto los tres puntitos cuando le pones al zoom así. Ahí aparecen tres puntitos. ¿Ven? Eso indica que este await aquí no tiene ningún efecto en esta expresión. O sea, no sirve de nada porque lo que retorna es un valor. Que funciona. Porque el await lo que hace es como un if de que esto funciona. Esto es una promesa, pues hay que resolverla. Hay que llamar al t. Y si no, hay que retornarla. ¿Vale? Y simular la ejecución de eso es concurrencia. Claro, por ejemplo, hay una diferencia entre concurrencia y paralelismo. No sé si han escuchado de paralelismo. Paralelismo sí es montar diferentes hilos y hacer diferentes cosas. Concurrencia es hacer diferentes procesos e incluso pueden estar en uno. En realidad, como dije, no es que event loop es JavaScript, ¿vale? Event loop todo eso es un algoritmo hecho por alguien e implementado en JavaScript. De hecho, ya lo hace C++, lo tiene. Entonces, de hecho, como mencionaban a Cincio, de hecho, Python es mucho más, Python como lenguaje es mucho más crack porque te permite escoger el tipo de event loop que tú deseas, ¿vale? En JavaScript no te deja eso, en JavaScript tiene dos tipos, Python tiene dos tipos de event loop en su librería. Y tú puedes decir, oye, utiliza este event loop o utiliza el otro.
alguna otra pregunta, algún código que queramos que ejecuten. Si quieren aprender más de cómo se ejecuta el proceso, pueden leer sobre sistemas operativos básicos. Sí, esto lo enseñan en si es que alguien ha llevado un curso de SEO, yo me leí como un mini librito donde aprendes condiciones de carrera, por ejemplo, que es una condición de carrera, que es un tema muy relacionado a la concurrencia, un error muy relacionado a la concurrencia. Aprendes sobre cosas como qué es FIFO, qué es LIFO, y también también es lo que es la estructura de datos, porque aquí como dicen, qué es una cola y qué es una pila. Lo más fácil sería que, por ejemplo, una pila es last in, first out. El último entrar, el primero salir. Y en una cola sí funciona pues como una cola de un supermercado. El primero que llegó es el primero que lo voy a atender. ¿Vale? ¿Te metiste a algún curso o fuiste completamente autodidacta? La verdad, yo y el sistema educativo no nos llevamos muy bien, así que leo mucho. Leo mucho en realidad. No sé la verdad en qué nivel estaré frente. Creo que estoy en séptimo, me quedé en séptimo, octavo, séptimo de la universidad. Así que, por ejemplo, para ese tema, la documentación es muy buena, ¿eh? La conferencia que mencioné. Por cierto, esto está en un repositorio, lo voy a dejar aquí, donde pueden ver las diapositivas. Pueden ver el ejemplo que realicé para pasarle una diapositiva. Acá, creo que está por acá. Este ejemplo de acá. Para ver cómo pueden hacer esto de acá. Es un pequeño script que hice. Pueden irse a este código. Ahí está en pantalla. Y ahí si colocan acá, ahí están las diapos. ¿Vale? Y aquí está el código fuente de cómo se hicieron esas diapos. ¿Otra pregunta? ¿Puedes explicar para qué sirve la función promesal? Fácil. Si una promesa falla, eso se rompe. Digamos que tienes muchas promesas. Recuerda que teníamos el sleep por acá. Por ejemplo, hablábamos sobre el sleep. ¿Qué es una función sleep? Pues normalmente puede llamarse delay. Por ejemplo, le paso los milisegundos y voy a hacerlo. No recuerdo que lo haga. Voy a tener una promesa. Esto para inicializar recibe el callback. Aquí como no voy a utilizar los dos parámetros, voy a utilizar solo el resolve. Y esto incluso me puedo ahorrar, que se lo voy a dar al set timeout. Y le voy a dar los milisegundos acá. Entonces digamos que tú tienes 3 delays, no sé, con un array de delays. Para que esto sea más vamos a hacer un resultado, ¿vale? Por ejemplo, digamos do something. Esto así, voy a llamar y done. Digamos que tiene estos resultados, va a estar retornándose un array de datos. Cada uno es una llamada a una API que trata los datos. Entonces dice do something aquí. Esta es una llamada, esta es una segunda llamada. Do something y es una tercera llamada. ¿Vale? Tú dices, oye, este es el resultado. No, este no es el resultado. Estos son las promesas. Esas promesas pueden estar en estado pending, full failet o reject. Depende a cómo acabaron. O si es que acabaron. ¿Vale? Entonces estas son promesas. Entonces ahí dices, oye, ¿cómo yo soluciono para que yo quiero después esto utilizarlo en un array? Y imprimir y pasárselo al usuario el array. Entonces lo que hago, le digo promise al y le paso el array. Entonces esto de acá es una promesa. Y aquí voy a tener el resultado de todo el array. De todo lo que pasó acá. Por ejemplo, vamos aquí. Ya que tengo un array de arrays. Todos los resultados acá. Entonces digamos que yo quiero hacer esto al usuario. Digamos que le estoy mandando un API un 1. Y aquí quiero hacer un res flat. Para que aplane ese array y tenerlo ahí como resultado. Y ahí está. Tengo un array de unos. ¿Qué pasa si este falla? Veámoslo. Digamos que, no sé, force error.
false, que inicialmente esté en falso. Ay. Y ahora sí voy a utilizar el segundo parámetro, que es el reject. Entonces, si me dice que fuerza un error, hago el reject. Esto no es necesario. Error. Y si no, else. Lo resuelvo. Resuelvo el delay. Aquí no resuelve nada. ¿Vale? Y entonces digamos que el tercero falla. No, el segundo para que sea más. ¿Ves que no imprimió? No llamó el force error. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, es que el force error le estamos pasando al acá. También debe ir acá. Force error. Force error. ¿Ves que no imprimió nada? Y es que si una de tus promesas falla, el resultado no se va a ver reflejado. Aquí dice que hay una promesa que no ha sido atrapada. El resultado no ha sido atrapado. Le pones el catch, aquí va a ver el error. Y aquí vas a ver el error de esas del que falló. Vamos a entrar aquí. Y aquí está, error. Que el primero sí funcionó, el segundo dio error y el tercero sí funcionó. ¿Vale? Entonces, si es que hay un error, las demás se van a resolver, pero la que tiró el error va a ocasionar que esto no vaya al TEM. Si es que alguna falla, esto ya no va al TEM, va al catch. Basta una para que se vaya al catch. Y entonces para eso sirve la funcional, para poder solucionar todas las promesas en un array. ¿Puedes decirnos algunas extensiones que nos ayudarán más a la creación de promesas? Errores, identificar errores y así. Extensiones, ¿a qué significa decimos algunas extensiones? En realidad, por ejemplo, podemos escribir código. Digamos, yo puedo utilizar, como digo, no estamos obligados, podemos utilizar siempre el ten, pero pues eso puede ser verboso. Teniendo cosas tan bonitas como el async y el await, ¿por qué utilizar el ten? Pero seguimos utilizando el new promise para los timeouts, por ejemplo. Y si queremos detener la ejecución de las demás promesas en caso de una falla, oye, así en Vanilla yo no sé cómo hacerlo. Lo sé utilizando librerías como RxJS, por ejemplo. Que ya ahí hay conceptos, hay RxJS. Ahí hay conceptos como for join o switch map, que lo que hace es, en realidad con observables lo sé hacer. Pero tengo entendido que se puede hacer eso como con generadores. De hecho, librerías como, si alguna vez utilizas, ¿cómo se llama esta librería? Redux Saga. Tiene mecanismos como tal. O sea, no hay una manera en JavaScript de hacer. No, la promesa iniciada, no, el proceso sí. Si es que hay un algoritmo que funciona con promesas y hay un flujo de datos, puedes plantarlo. O sea, necesitas un algoritmo en tercero para solucionar eso. Pero se da, el requerimiento se da. Otra pregunta para divertirnos un poco más. Oh, para de grabar.